Y la otra cara de la moneda, acá del Palacio Presidencial en el centro de Santiago, estamos terminando una nueva semana de muchas novedades del ámbito político. El presidente ha estado de gira en estos días, hasta el día de hoy viernes se mantiene en la región de Antofagasta, antes de volver a Santiago, y la próxima semana emprender otra gira más por regiones. Ahora va a ir a San Austral, va a ir por Aysén, va a ir por Magallanes. Entonces esta gira de que ya están dando cuenta ya del final de su mandato, ya estamos ya prácticamente a un mes de que se termine la actual administración del presidente Gabriel Boric, así que obviamente está recorriendo regiones para dar a conocer los últimos avances de su gestión, para conocer también el legado de su gestión ya a nivel local. El presidente insistió mucho durante su mandato, llegar a la gente, llegar a donde la gente pueda escuchar lo que se está haciendo por ellos, escuchar lo que están pidiendo, obviamente para poder dar a conocer la gestión de la actual administración y dejar obviamente, tratar de dejar una vara para el siguiente gobierno de José Antonio Caz, el presidente electo, que también está aquí, pero en este momento él está en gira en Centroamérica y el Caribe, está en El Salvador. Así que ahora la otra cara de la moneda no vamos a hacer la moneda actual, sino que vamos a hacer una proyección de moneda futura. Vamos a hablar de cómo se está manejando en estos momentos las relaciones internacionales. El presidente electo está haciendo una serie de movimientos, principalmente ahora a nivel regional, le ha pasado por Sudamérica, ahora está en Centroamérica y el Caribe, y ya se está hablando de que próximamente va a ir a Europa también para poder presentarse, para poder estrechar lazos y quizás también para extender las invitaciones para cuando sea su ceremonia de asunción de cargo el próximo 11 de marzo de 2026. Recordemos ya que el presidente electo, José Antonio Caz, ya pasó por Argentina, donde se reunió con Javier Milei, estuvo en Ecuador, donde se reunió también con el mandatario ecuatoriano, y también por Perú, con algún tipo de polémica, por lo menos estimamos a esta altura, porque estamos hablando recién de un presidente electo, una polémica un tanto artificial, de que se le criticó de no haber logrado este tema del corredor internacional para permitir a los migrantes que puedan retornar a sus países hacia el sector norte de Sudamérica, Ecuador, Colombia y principalmente Venezuela, una cosa que está anticipando la próxima administración de José Antonio Caz, que puede producirse por los numerosos anuncios que ha hablado respecto de atacar la inmigración ilegal. Obviamente muchos de ellos quizás preferirían volver a su país, y tomando en cuenta también que cayó el dictador Nicolás Maduro en Venezuela, toda esta interrogante de qué sucede esta transición gubernativa, pero quizás algunos venezolanos ya ven con mejores ojos la posibilidad de volver a su país. Es una cosa que obviamente hay que analizarlo para ver realmente cómo va a suceder esa situación, y es una cosa que vamos a poder ver a contar el 11 de marzo del próximo mes, obviamente, cuando suma José Antonio Caz. Pero recordemos que el presidente electo ahora, este mes, esta última semana, ha estado en Centroamérica y el Caribe. Todo partió en República Dominicana, donde se reunió con el mandatario local y su principal interés era reconocer el muro que separa a República Dominicana de Haití, una de las medidas que tomó el gobierno de Santo Domingo por el tema de la inmigración de los haitianos masivamente hacia República Dominicana, un tema que tenían que analizar, ver alguna forma de responder, y la respuesta fue muro, una propuesta que ha dado vuelta acá en Chile para poner en la zona norte del país. Se ha analizado poner muros, poner vallas. Lo que busca José Antonio Caz en este caso es ir viendo ejemplos de cómo se han aplicado algunas ideas que están dando vueltas, quizás en algunos casos un poco más extremos. Vamos a seguir viendo más adelante lo que sucede en el caso de El Salvador, pero viendo ideas para ver después qué puede extraer de ellos para poder aplicar acá en Chile, porque obviamente una de las medidas de lo que hace su gobierno, las medidas principales, es justamente el tema seguridad ciudadana, un tema en el cual se han comprometido bastante, un tema donde la población va a poner un ojo encima de su administración para ver si es que efectivamente logra avance, porque fue uno de sus carros de batalla en la campaña presidencial, así que, y también fue en la campaña anterior presidencial, la que perdió ante Gabriel Boric, así que obviamente él espera poder sacar ideas para poder obviamente aplicar aquí a nivel nacional, y obviamente y quizás también descartarse que no son obviamente factibles para nuestro país. Pero ya, estuvo en República Dominicana, la idea era trasladarse de ahí a El Salvador el día lunes pasado, pero temas climáticos echaron por tierra, por decirlo de alguna forma, la escala que debía ser el vuelo que lo llevaría a El Salvador, porque el vuelo tenía que pasar por Miami, en Estados Unidos, y de ahí partir recién a San Salvador, la capital de El Salvador. No fue posible, así que el presidente tuvo que modificar su agenda, el presidente electo, perdón, y trasladarse inmediatamente a Panamá, donde participaba en un foro internacional económico paralelo al foro de Davos que se está produciendo con el G20,
con las principales economías del mundo, en este caso con las economías regionales, un evento paralelo donde fue uno de los expositores. Habló mucho del tema de la unidad latinoamericana, de la necesidad de ver adelante, que no nos podíamos quedar estancados en estas situaciones. Fue un discurso bastante proactivo en ese sentido, pero también no dejó de poner en énfasis el tema de que Latinoamérica, los gobernantes, los países han ido quedando, por decirlo de alguna forma, se han quedado mirando el ombligo mientras el resto del mundo avanza de una u otra forma, y acá nos estamos quedando sentados, reclamando, pero no haciendo medidas proactivas al respecto. Y a ese punto le atinó principalmente José Antonio Caz en su exposición, llamando, pero llamando, como decíamos, a la unidad latinoamericana para poder enfrentar esto y obviamente promover inversiones y poder salir adelante y recuperar el crecimiento para la región, que está bastante afectada por inestabilidad económica, inestabilidades políticas, temas de empleo. Así que hay mucho también por hacer en ese punto. Aprovechó el presidente electo para reunirse primeramente con el presidente de Brasil, Lula da Silva, un encuentro esperado, se habló bastante del tema, se, se especuló mucho con las negociaciones que había entre las oficinas de ambas partes hasta que finalmente se concretó el tema. Se conoció primero por el lado de Brasil, un poco antes de que lo diera a conocer acá oficialmente la oficina del presidente electo acá en Santiago, esta reunión, pero obviamente lo importante es que se concretó y ambos presidentes, el presidente brasileño y el presidente electo de Chile, reconocer obviamente que hay distancias políticas, principalmente José Antonio Caz reconoció ese tema, existen distancias políticas, pero lo principal es que existen muchas cosas que unen a ambos países, las economías son bastante complementarias de una u otra forma, existen bastantes conexiones empresariales entre ambas partes y lo que les interesó a ambas partes en este caso fue justamente promover esa unidad económica, promover acuerdos, promover avances mutuos y no quedarse estancados en eventuales disputas de corte ideológico político que para ellos, y ambos lo de resultar en sentido, no conducen a nada. Para ellos obviamente el tema es poder reforzar la amistad histórica entre Chile y Brasil para poder salir adelante, para poder lograr justamente hacer crecer las inversiones mutuas en ambas partes, inversiones de Chile en Brasil y de Brasil en Chile, ambos que quieren recoger obviamente sacar beneficios mutuos en ese sentido. También aprovechó para reunirse entre otros mandatarios con el de Bolivia también, que fue un tema bastante más político, por decirlo de alguna forma, mucho de lo que se habló y de lo que no se habló. O sea, ambos presidentes destacaron justamente que la idea es poder promover el avance posterior, futuro, de lo que se va a producir las relaciones de ambos países. No quisieron hacer alusión a un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas. Es un tema que sigue ahí candente, un tema que han hablado las últimas administraciones, se ha producido algún tipo de acercamiento y ahora se espera que quizás ese acercamiento pueda producirse porque dos presidencias de signos políticos similares de derecha está ahí en el ambiente. No se quiso decir, pero esperan poder obviamente avanzar en temas de la política presente y futura de ambos países. También dejaron fuera todo lo que tenga que ver con la aspiración marítima boliviana, se centraron más en temas económicos, quizás temas políticos de cómo lograr ese acercamiento algo más estrecho, pero es una situación que se va obviamente ir analizando en el transcurso de las próximas semanas y obviamente una vez que asuma su gobierno, José Antonio Caz, también vamos a ver cómo se va a desarrollar este acercamiento político que de momento se está visualizando en forma bastante positiva. Obviamente de ahí el presidente electo ya se trasladó a El Salvador, llegó anoche, fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador y hoy día visitó la cárcel de alta seguridad de El Salvador, esta famosa cárcel donde hay 40.000 presos. Las fotos que se fueron mostrando del presidente electo muestran obviamente a él recorriendo en primer lugar y en el fondo se ven detrás de los barrotes decenas de presos, una imagen bastante, podríamos decir, bastante impactante de alguna u otra forma, pero obviamente, como decíamos, como en el caso de República Dominicana, en el caso de Salvador también, el presidente va a recoger experiencias, va a mirar cómo se está aplicando esto, va a ver, a conversar con las autoridades, cómo obviamente se llegó a esta situación, qué experiencias puede sacar, qué cosas pueden ser eventualmente mejorables y qué cosas podrían replicarse a Chile eventualmente, si es que el presidente electo con su equipo deciden sacar algunas cosas que puedan replicar acá en nuestro país. Obviamente un tema que vamos a tener que ver mucho más adelante, cómo va a evolucionar, y ellos tienen que tomar nota y ver qué iba a suceder al respecto. Y en este momento estaría terminando ya la reunión de
José Antonio Kast con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. También una reunión esperada, porque Nayib Bukele se ha alzado como uno de los líderes justamente en este combate contra la delincuencia, a favor del tema de la seguridad ciudadana, pero un combate a la delincuencia quizás un poco más extremo, por decirlo de alguna forma, obviamente perfilado con esta cárcel de alta seguridad que es el monumento a toda estructura de seguridad que ha armado el mandatario salvadoreño. Obviamente ha sido un mandatario que ha sido muy buscado por varios de los líderes latinoamericanos justamente que están buscando combatir el tema de los problemas que existen de seguridad ciudadana en su país. Así que muchos están acudidos para poder conversar, para poder ver qué pueden sacar de ejemplo en este caso, y también lo que está haciendo José Antonio Kast, de ver qué es lo que puede obviamente sacar en concreto para poder aplicar en el caso chileno. Y una vez obviamente que termine esta gira en El Salvador, el presidente electo vuelve a Chile. Se supone que la próxima semana ya tendría que hacer el anuncio de los subsecretarios y también de los delegados presidenciales regionales, un tema que por lo menos en el caso del subsecretario se va a hacer en un principio este día viernes, pero obviamente en todo este retraso de la agenda de José Antonio Kast en Centroamérica se postergó. También se hablaba que se habían obviamente alargado las negociaciones para poder concretar los nombres que estarían en las diferentes carteras, así que también hay todo conjugan varios temas como para poder llegar a este retraso para que sería en recurso la próxima semana en una fecha obviamente por precisar. Y lo que también está por precisar sería el viaje del presidente electo José Antonio Kast a Europa, que tendría que ser en esta primera mitad del mes de febrero, y también para el caso de José Antonio Kast y tras algunos de sus aliados que ha establecido en Europa, principalmente Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que ha sido un contacto bastante frecuente de José Antonio Kast en Europa. Se han reunido ya por lo menos en un par de ocasiones, esta sería la tercera ocasión, así que se espera que sea justamente ella una de las asistentes al cambio de mando presidencial aquí en Chile. Obviamente queda tiempo al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando al respecto, la oficina del presidente también está trabajando al respecto, así que hay que ver ahí qué sucedería con la eventual presencia de la autoridad italiana acá en Chile. Otro que también podría eventualmente visitar, obviamente sin conocer todavía los detalles de la agenda de este eventual viaje a Europa, podría ser Víctor Orbán, el ex primer ministro húngaro, o por lo menos una figura de la derecha. Bueno, todavía es ministro, va a dejar su cargo el próximo mes de abril, pero es una figura bastante controvertida a la derecha, pero con quien también el presidente electo ha tenido sus contactos, así que también es una posibilidad que lo pueda visitar y también una posibilidad que lo pueda invitar al cambio de mando presidencial el próximo 11 de marzo. Bueno, ahí también hay que establecer qué otros países eventualmente podría visitar, algunos quizás países más tradicionales en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas chilenas, como el caso de España, Francia, Reino Unido o Suecia, por poner algunos ejemplos, aunque son países con signos políticos quizás un poco distintos en estos momentos, pero son cosas que se están manejando. Obviamente hay un tema, mucho tema de relaciones diplomáticas, cómo se ha proyectado a futuro, y obviamente lo ha expresado el propio José Antonio Kast, como también sus asesores, que pretenden mantener una agenda internacional abierta a todo signo político, sin cerrarse a temas de diferencias políticas doctrinarias. Para él, obviamente, todo implica un rehacer camino, continuar algunas de las muchas medidas que ya puso el gobierno de Gabriel Boric, y quizás abrir otras puertas también. Obviamente no va a cerrar ninguna y quiere expandir el tema nacional a nivel internacional para obviamente ir recuperando temas de inversión, temas de contactos políticos, económicos. Bueno, hay mucha tela por cortar en ese sentido, ¿no? De lo que vamos a ir seguir viendo las próximas semanas, y también cuando llegue José Antonio Kast al poder el 11 de marzo de 2026. Bueno, eso es todo por acá desde el Palacio de la Moneda. Para Infogate informó el periodista Mario Escalera.